Bueno, pues saludamos ya a don Fernando Botanz, que hoy nos va a hablar de Manuel García Escobar, más conocido como Manolo Escobar, conocido cantante. Bueno, pues vamos a saber un poquito más de su vida, nada, en unos segunditos. Arratsaldeon, Fernando, muy buenas tardes. Bonjour, monsieur. Good afternoon. Buonasera. Buenas tardes, Arratsaldeon, querido Íñigo y oyentes de Segura y Ratia. Querido, ¿a quién le vamos a dedicar nuestro gramófono? Ya lo ha dicho, pero me encanta que lo diga otra vez. A ver, Manuel García Escobar, más conocido como Manolo Escobar, el de mi carro. Eso es. Querido, ¿en qué año nació Segura y Ratia? Pues nosotros nacimos en el 56. 1956. Querido, un servidor. Tengo 60 años y me acuerdo de niño en Segura y Ratia de escuchar porom pom pom, porom pom porom pom, pero o Anita, qué lindo nombre, cuánto en Segura y Ratia, Manolo. Sí, aquí se ha pinchado mucho la de Tu Carta, me acuerdo también que en los 80 pinchábamos. Bueno, nos pedían en discos dedicados. Sí. Pues es que Manolo Escobar, los que tenemos años, un servidor tiene 60 años, Manolo Escobar forma parte de mi vida hasta tal punto que mi padre, por cierto, que el 14 de mayo, o sea, dentro de 15 días, redondeando, cumple 100 años. Mi padre, Rogelio Botanz. Pues en mi casa, querido, mi padre cantaba No me gusta que a los toros vayas con la minifalda, o cantaba también una que nos hemos olvidado, es Madrecita María del Carmen de mi corazón, dedicada a su madre. Pues querido, mi hermano Rogelio, músico, guitarrista, compositor, que usted ha hablado con él y ha estado en Segura y Ratia con ustedes, le acompañaba con la guitarra y en la cocina de casa en Legazpia cantábamos Mi carro me lo robaron, etcétera, etcétera. Por eso forma parte de mi vida Manolo Escobar. Y por eso, especialmente hoy, dedico este gramófono a mi querido padre Rogelio y a mi querida madre Natividad. Pues, querido, la historia comienza así. Como bien ha dicho usted, el nombre original de Manolo Escobar, dígalo usted otra vez, que me encanta que me Manuel García Escobar. Eso es, ese es el nombre original del cantante español Manolo Escobar. Querido, pues Manolo Escobar, por cierto, también le dedicó una canción a Almería, un inmenso coral es tu hermosa bahía. Pues claro, ¿por qué? Pues porque él nació en la provincia de Almería, concretamente en una localidad llamada Las Norias de Daza, y nació en el año 1931, querido, y falleció en el año 2013. Falleció con 81 años, con 82 años, y falleció en Benidorm, en Alicante, donde hacía muchísimos años que se compró un terreno y un chalet impresionante donde allí disfrutó con su mujer Anita y con su hija. Y querido, la historia de Manolo Escobar se podrían filmar muchas películas. De momento podemos decir y decimos que Manolo Escobar es un niño de la guerra civil española. Nació en el año 1931 y la guerra civil española estalló en el año 1936. Por tanto, por desgracia, vivir una guerra marca. Y en este caso, porque una guerra es destrucción, una guerra es dolor, es muerte, es lo más horroroso que le puede tocar a una persona, pues a él le tocó vivir la guerra de niño y luego la posguerra. En entrevistas cuenta muchas anécdotas. También decirle, también decirle que el padre y la madre de Manolo Escobar eran campesinos y en aquellos años los olivos, el trigo, pues trabajando muchísimo para malvivir. Las condiciones de vida de los campesinos en el año 1930 en España, de sol a sol, para malvivir. Tenían 10 hijos, incluido Manolo Escobar, y pasaron muchas necesidades, pero el padre de Manolo Escobar, verdaderamente es que hay historias
que a mí me conmueven. Pues el padre de Manolo Escobar se llamaba Antonio y con 10 hijos, pasando necesidades y pasando hambre, pues en el pueblo donde vivían, que lo he dicho y lo vuelvo a decir, Las Norias de Daza, en la provincia de Almería, pues en ese pueblo vivía el maestro del pueblo, que en aquellos años se decía pasas más hambre que un maestro de escuelas. Y es que los maestros, por desgracia, la retribución económica que tenían era muy pequeña. Es el mundo al revés, los que impartían la educación y en aquellos años no se les valoraba. Bueno, pues la cuestión es que en ese pueblo pequeñito había un maestro que se llamaba Antonio Manzano. Esto lo cuenta muchas veces Manolo Escobar en entrevistas. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que termina la Guerra Civil Española, este señor, el maestro del pueblo, perdió a su esposa y a su hijo en la Guerra Civil. Y este buen hombre malvivía en la pobreza. Hasta que el padre de Manolo Escobar dijo: a este señor le voy a ayudar yo. Esta historia a mí me conmueve. Bueno, pues se lo lleva a vivir a la casa con su esposa y con los 10 hijos, le da de comer, le alimentan, le dan su dormitorio para que durmiera y viviera limpio, y le dice: tú vas a ser el que va a enseñar a mis hijos. Fíjese, querido Íñigo, qué visión de futuro, ¿no le parece? Pues sí, la verdad es que tenía una visión muy, muy visionera, ¿eh? A la vez, pasando hambre y pasando necesidades, una boca más que atender. Entonces, a mí esta historia es que me conmueve. Bueno, pues este señor, Antonio Manzano, les enseña a leer y a escribir a los hijos y a las hijas de Manolo Escobar. Les enseña solfeo, les enseña a tocar el piano, les enseña a tocar el laúd, que en aquellos años era muy común. Todo lo que eran guitarra, laúdes, las rondallas, era muy común en los pueblos ese tipo de instrumentos. Bueno, la cuestión es que gracias a este maestro, Manolo Escobar, fíjese, tocaba el laúd y tocaba el piano, habiendo estudiado solfeo. Bueno, y los hermanos, concretamente Manolo, Baldomero, Salvador, pues, sí, los hermanos de Manolo Escobar junto a Manolo Escobar, bueno, pues para ganar un dinerillo ya con... Bueno, ellos eran los palmeros, ¿no? Eso es. Bueno, en este caso comenzaron los 3 hermanos yendo a bodas y fiestas, pues cada uno tocaba pues laúd, guitarra, 2 guitarras, pero el que, como bien dice usted, el que destacaba era Manolo, era el que llevaba la voz cantante. Bueno, los 3 hermanos. Querido, Manolo Escobar era un adolescente de 14 años que tenía ilusión de ser artista, de ser cantante, y se fue a Barcelona con 14 años con sus 2 hermanos. Fíjese, hay que ser valiente, ¿eh? En el año 1946, en Barcelona pasaron hambre, pasaron muchas necesidades, porque todavía en el año 46 España se estaba levantando de esa guerra, pero allí Manolo Escobar comenzó a trabajar de peón de albañil y también de aprendiz de ebanista. Y así los 2 hermanos también empezaron a trabajar poquito a poquito, pues para pagar una pensión, comer, y justo para eso es lo que les daba. Una pensión, cuidado, que no tenía ni aseo, tenían que ir a un aseo común. Bueno, pero en el año 1956, querido, es un año importantísimo. Es la primera actuación profesional, como bien ha dicho usted, los hermanos Escobar. Comenzaron así, los hermanos Escobar, y comenzaron tocando en espectáculos de variedades donde salía desde una cantante de copla a alguien que recitaba una poesía o alguien que bailaba un poquito de flamenco, y después se llamaba entonces varietés, esos espectáculos de varietés permitían poquito a poquito hacerse camino. Bueno, pero un día, en el camerino, actuando en estos espectáculos de variedades, fue a saludarle al camerino nada más y nada menos que la cupletista Raquel Meller, a la que ya le hemos dedicado nuestro gramófono, que ya era una señora ya de cierta edad, y le dijo: tú llegarás,
Raquel Meller, que era una gran artista que ha pasado en la historia, vio que tenía talento. Y así, querido, pues Manolo Escobar y sus guitarras. Así se llamó en un comienzo, Manolo Escobar y sus guitarras. Sus dos hermanos componían canciones, pero además componían canciones muy bonitas, muy pegadizas, alegres, pero los hermanos tenían un estilo personal, eran canciones con un ritmo más moderno, con esas rumbas, y así, en el año 1957 ya graban su primer disco ¿se acuerda usted de la compañía discográfica Orfeo? Orfeo, y luego creo que se pasó a Belter. Eso es, además de Columbia, por cierto, la fábrica de discos Columbia también hubo en San Sebastián, donde estaba Fábricas El León, en la zona de El Antiguo, en el barrio del Antiguo. Bueno, pues sí, un servidor coleccionista, como bien sabe, he llegado a tener discos Orfeo del año 1930, que pesaban, aquellos discos que con sus cajas de cartón y pesaban, era un vinilo pero muy grueso. Bueno, primero eran pizarra, como lo suele decir usted también. Bueno, pues querido, Manolo Escobar poco a poco va consiguiendo lo que él soñaba, pero también les costó muchísimo a los tres hermanos, y que me imagino que ya lo sabe, llegó a trabajar en correos, Manolo Escobar, y llegó a porque su madre les decía y su padre les decía, sí, queréis ser cantantes, pero un sueldito a fin de mes. Bueno, pues trabajó en correos, pero cuando ya en 1959 ya empieza ya a actuar profesionalmente y a ganar dinerito, pues pidió una excedencia de 2 años en correos, que luego ya nunca más volvió a trabajar en correos. Qué historia más bonita, ¿verdad, querido? Pues sí, qué historia la de Manolo Escobar. ¿Cuántas veces habremos cantado sus canciones, Bueno, y aquí ya nos tenemos que despedir, don Fernando. Hemos llegado ya al final de este viaje, me parece maravilloso, y nos despedimos escuchando El trigo entre todas las flores ha elegido a la amapola, y yo elijo el dolore, dolore, lolita, lola. Au revoir, monsieur. Buena semana. Au revoir. A los clisos de mi cara le voy a poner un candado por no ver las cosas raras de ese niñato chalao. Por no ver las cosas raras de ese niñato chalao que está apunta y no dispara. Poropopo, poropoporopom, pero, poropoporopom, pero, poropoporopom. El cateto de tu hermano, que no me venga con leyes, que payo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes. Que payo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes, que en la palma de la mano. Poropopo, poropoporopom, pero, poropoporopom, pero, poropoporopom. Verde era la hoja, verde era la parra, debajo del puente, retumbaba el agua, retumba. Poropopo, poropoporopom, pero, poropoporopom, pero, poropoporopom. Poropopo, poropoporopom, pero, poropoporopom, pero, poropoporopom. Yo quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando pienso en ti. Un amor que te besa en la frente, dulce y sonriente, contento y feliz. Madrecita María del Carmen, en mi corazón se me vuelve tu cara.